Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de las controversias Anna Freud, Melanie Klein, texto de creo que 1990 me parece, pero eh, un texto que en un sentido muy honesto nos permite notar, digamos, de manera literal, aquí no hay interpretaciones, al menos no de parte de los compiladores de este libro. En el primer capítulo, sí, la doctora Pearl King nos ha hablado de lo que estaba ocurriendo en el mundo, no solo en Inglaterra, en Londres, al respecto de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Nos ha contado cómo avanza el Ejército Nacional Socialista por Europa. Freud tiene que salir, digamos, ayudado por sus amigos de Viena. Nos ha contado cómo Melanie Klein realmente se enoja porque Ernest Jones y la princesa Marie Bonaparte sacan a Freud y se lo llevan a Londres. Ajá. Y Melanie Klein pone el grito en el cielo diciendo, ¿por qué? No me gusta esto. Pero bueno, eh, en ese sentido, el texto, digamos, no ha sido mediador, ha sido más bien, Melanie Klein hizo esto, dijo esto. Ajá. Y hacía estas cosas dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. En ese sentido, es un texto muy revelador, incluso un poco escandaloso, si me lo preguntan, porque para el año 2026, claro está que no se trata, en todo caso, de ocultar lo que ocurría ni con el psicoanálisis ni con los psicoanalistas. Ajá. Se trata más bien de afrontar de manera directa lo que nosotros tenemos, digamos, asociado justamente a el psicoanálisis y a las figuras representantes del mismo. Ujú. No solo estamos haciendo este estudio histórico que abarca mucho del periodo inmediato a la muerte de Freud, de Sigmund Freud, sobre, digamos, uno de los pilares europeos, porque claro está, Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto en la biografía oficial por Ernest Jones, que les dejo en la descripción. Segunda Guerra Mundial, muchos psicoanalistas se van a Estados Unidos, otros se van a Inglaterra, a Londres, pero justo empieza a observarse esta división entre, digamos, un psicoanálisis europeo y un psicoanálisis norteamericano. Ajá. Ahorita simplemente diré esto para ya entrar en la lectura de el capítulo 2. Esta será la primera parte. El capítulo 2 tiene por título las resoluciones y la primera reunión administrativa extraordinaria. Es decir, y aquí ya estamos hablando de la primera presentación de las grabaciones, de las transcripciones de las grabaciones de estas reuniones administrativas. Ajá. Entonces, aquí ya no hay, digamos, un intermediario como Pearl King, la doctora Pearl King, sino directamente ya son las transcripciones de las grabaciones. Mientras yo comparto el texto con ustedes, voy a mostrarles la presentación, las controversias Anna Freud, Melanie Klein, justamente porque aquí vamos a estar viendo, mientras yo hablo el texto, ¿cómo se dice? Los participantes, las y los participantes. Ajá. Dice el texto, cuatro miembros de la Sociedad Británica, Barbara Lowe, Melita Schmiedeberg, Adrián y Karin Stephen, convocaron una asamblea extraordinaria que se celebraría el miércoles 25 de febrero de 1942 a la 1:30 de la tarde en el número 96 de Gloucester Place, Londres. Di- Dice W1, realmente no sé a qué se refiere. Supongo que es parte de la dirección donde se llevó a cabo esta sesión, esta asamblea extraordinaria. Ajá. Agenda número 1. Los miembros han enviado
las siguientes resoluciones para su discusión en la Asamblea. Estas resoluciones aparecen en la agenda por orden alfabético según el nombre de sus autores. Resolución A. Doctor Dennis Carroll. Número uno, que se conserve el status quo hasta que los miembros ausentes puedan reanudar su contacto en la sociedad. Antes de continuar, eh, recordemos que en este momento, 1942, 25 de febrero, estaban todavía las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Y en el capítulo anterior, la doctora Pearl King nos había descrito cómo Londres, si bien ahí se reunía la Sociedad Psicoanalítica Británica, los miembros salían y entraban de Londres por el peligro real de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, cuando el doctor Dennis Carroll dice que se conserve el status quo, quiere decir yo como miembro activo puedo no estar presente en la ciudad por miedo a un ataque aéreo, por miedo a la guerra, pero me interesa, ajá, y quiero que se me tome en cuenta. Y por supuesto, recordemos, Segunda Guerra Mundial, no había internet, no había comunicación satelital, no habían, digamos, los avances en tecnología que permiten al día de hoy esta clase de comunicaciones que tenemos a través de redes sociales. Ajá. Simplemente era imposible. Ujú. Continúo con la resolución del doctor Dennis Carroll, número 2 que si los cambios son considerados convenientes en ese momento por la Asamblea del 25 de febrero 1942, no se debería tomar ninguna decisión acerca de ellos hasta que haya habido una discusión preliminar de los objetivos científicos y de los métodos de la sociedad, y que tales discusiones deberían organizarse de tal forma que los miembros ausentes pudieran comunicar sus puntos de vista por correo. Ajá. Al parecer, había correo en el sentido, digamos, eh, entre comillas, tradicional, o mejor dicho, antes de Internet. Ajá. No, no era correo electrónico, era simplemente cartas. Ajá. Resolución B. La doctora Kate Friedlander. Este no tiene número, simplemente dice la resolución o la solicitud de la doctora, que no se realice ningún cambio en la Constitución hasta que los miembros que están prestando servicios en la guerra, etcétera, puedan volver a tomar parte en las discusiones de la sociedad y a cooperar en sus actividades. Ujú. Resolución C. Señorita I.P. Grant Duff. A ella no la había escuchado. Creo que no la tengo en esta memoria fotográfica. Número uno, sobre la resolución de la señorita. Que no se realice ningún cambio en la constitución de la Sociedad Psicoanalítica Británica hasta que no termine la guerra, o hasta el momento en que todos los miembros puedan volver a tomar parte activa en los asuntos de de la sociedad. Presento las siguientes razones para esta resolución. Inciso A. Muchos de nuestros miembros están ausentes y por lo tanto no pueden participar en las discusiones o en las votaciones. Esto nos impide saber si cualquier cambio posible es deseo de la mayoría de nuestros miembros o solo de un pequeño grupo. Aquí paréntesis. El pequeño grupo en esos momentos justamente estaba, digámoslo así, pesando negativamente la influencia de Melanie Klein dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Ya la doctora Perkin nos lo había dicho. Melanie Klein, de manera, creo yo, bastante maliciosa, comienza a atraer hacia ella un cierto grupo de simpatizantes que buscan, digámoslo así, separar al psicoanálisis. Melanie Klein y otro. Ajá. Por un tiempo,
este otro psicoanálisis fue representado por Anna Freud después de la muerte de Sigmund Freud. Sin embargo, ya la autora Pearl King nos ha dicho, y la doctora, esta separación llega incluso a aceptar o a considerar un tercer grupo dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica, los que no estaban ni a favor de Melanie Klein ni de Anna Freud, ajá, sino digámoslo, los neutrales o imparciales. Ajá. Continúo con la resolución de la señorita I.P. Grant Duff, inciso B. El cambio sugerido en la reunión del 17 de diciembre de 1941 es negativo en sí mismo porque sustituye la elasticidad por la rigidez. No sé a qué se refiere, pero vamos a continuar. No tenemos acceso, digamos, a esa resolución. Me parece más sana la actitud de mantener o cambiar los gerentes en cualquier momento, si se estima necesario, que estar obligados por ley a cambiarlos tanto si es o no es deseable. Esto es algo que sí nos había hablado un poco Pearl King, la doctora, con el afán de señalar que las políticas establecidas por la Sociedad Psicoanalítica Británica no eran del agrado de todos y ciertamente eran políticas que no eran tan convenientes en tiempos de guerra. Digamos que aquí se va manifestando un poquito el carácter de, digámoslo así, una extrema o incluso hasta negligente, inconveniente rigidez británica. Ajá. Una cuestión posiblemente cultural. Continúa en el inciso B de la primera resolución, que los miembros de esta sociedad tienen derecho a exigir unas ciertas normas de conducta en sus reuniones y que los convocantes de este cambio en nuestra Constitución se comportaron con tanta descortesía como para insultar a todos sus compañeros miembros. Bueno, por un lado pensé, qué exagerada, pero no, yo no sabía eso. Ajá. Yo no sabía que que la señorita Grant Duff fue testigo de insultos de manera, al parecer, injustificada entre psicoanalistas. Ajá. Realmente digo injustificada. No estuve ahí, claro está. Yo nací cerca de 40 años después. Ajá. Dice el texto. Mantengo, por tanto, que no aceptamos ningún cambio en nuestra Constitución para mostrar nuestro rechazo ante tal comportamiento. Creo que esta protesta es importante porque ese comportamiento no solo daña a todos los miembros de la sociedad, sino al saber científico que nos reúne. Concuerdo, ciertamente. Esto no debería haber sucedido en un mundo racional, pero al parecer los seres humanos no son racionales. Pues sí, es cierto. Esto que menciona es una afirmación contundente de la señorita Grand Doff. Ahorita realmente no sé quién es. De hecho, me gustaría empezar a googlearla. Permítame un segundo, ustedes están viendo la presentación. A ver, I P. Uy, Grand, Grand Duff. Lo voy a buscar así como está escrito. No existe, no existen registros en internet. Estoy directamente en Google y me sale la Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos, Grand Duff, estatus de picheo, etcétera, etcétera. Pero como tal, me temo que no hay registros en internet de quién fue IP Grant Duff. Ajá. Únicamente les muestro rápidamente en pantalla digamos, el resultado. Y así es como aparece en el texto. Ajá.
pero como pueden ver no hay registros. Pero ciertamente una mujer desconocida, pero fuertemente, eh, digamos, sensibilizada hacia la naturaleza del psicoanálisis. Ajá. Vamos a regresar a la presentación y continúo con la solicitud de la señorita I.P. Grant Duff. Por estas razones, insisto en que no se debería realizar ningún cambio en nuestra Constitución hasta que se haya terminado la guerra o hasta que de nuevo todos los miembros de nuestra sociedad puedan volver a participar en los asuntos de la misma. Número 2. Y quiero proponer además que, como se acordó al principio de la guerra, mantengamos a nuestros actuales gerentes hasta que hayan terminado las confrontaciones o hasta el momento en que todos los miembros puedan volver a tomar parte activa en los asuntos de la sociedad. Dado que aunque muchos de nuestros miembros han dejado Londres por una u otra razón y que nuestros gerentes actuales, con o sin bombardeos aéreos, han permanecido en Londres para proseguir con el trabajo de la sociedad, podemos estar seguros de su permanencia en el puesto para cuidar de nuestros asuntos, pase lo que pase. ¡Oh! ¡Qué, qué fuerte! Realmente. Me asombra también el valor de esta mujer, el coraje. Digo, estaba rondando la muerte. No era una cuestión fácil. Y aún así, no solo ella, sino un conjunto de voluntades, ahí también es un reconocimiento para la Sociedad Psicoanalítica Británica en esos tiempos, un conjunto de voluntades deseantes de sostener el psicoanálisis como ciencia y como herencia del doctor Sigmund Freud a 3 años de su muerte. Ajá. Continúo. Resolución D, propuesta por la señora Susan Isaacs, así está nombrada señora, no doctora, secundada o apoyada por la señorita Rivière, Joan Rivière me parece. Dice que con el fin de llevar a cabo más efectivamente el propósito de la Asociación Psicoanalítica Internacional, tal como se estableció en el Estatuto 3 y en particular, entre comillas, lo que sigue el apoyo mutuo de los miembros en todos sus intentos por adquirir y difundir el conocimiento psicoanalítico básico. Eso está bello. Cierra comillas. Es conveniente realizar los siguientes cambios e importaciones a las normas de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Inciso A. Regla que se debería añadir. Las actividades de la sociedad deberían ser responsabilidad general de los miembros como un todo y el consejo y los gerentes de la sociedad serán responsables frente a todos los miembros de cualquier decisión o acción que hayan llevado a cabo. Inciso B. Cambio en la regla 5 sujeto a las condiciones contenidas en el inciso A. Los asuntos de la sociedad deberán ser dirigidos por un consejo formado por el presidente, los 4 secretarios honorarios, secretario científico, secretario de formación, secretario de administración y secretario de asuntos externos, el tesorero honorario y otros 3 miembros que se elegirán anualmente en el mes de julio. Excepto en el caso del tesorero, ninguna persona debe ocupar el cargo más de 2 años seguidos o presentarse como candidato para su elección a ese o cualquier otro cargo hasta pasado un periodo de 2 años sin ejercer ningún puesto, y ninguna persona debe ocupar más de un cargo al mismo tiempo. Resolución E. Por la señorita Bárbara Lowe. Número 1. Que antes de, se destaca eso como en itálica, como de ladito, antes de, que antes de una discusión sobre la creación de un subcomité o de cualquier otro órgano para la reconstrucción o revisión de la Constitución y de la gerencia de la sociedad y del instituto,
La sociedad deberá debatir la cuestión de las diferencias grupales en las ideas de los miembros y de qué forma esas diferencias influyen en el propósito básico de la sociedad y del instituto psicoanalítico, que es, según la regla 2, fomentar y aplicar las teorías científicas de Freud, Sigmund Freud. Ajá. Número 2, que si no se aprueba esta resolución, se cree un subcomité para impulsar propuestas de reconstrucción en las siguientes direcciones. Inciso A. Con respecto a la duración del cargo de los gerentes y de los miembros del Consejo y del Comité de Formación, así como de cualquier otro comité existente que se pueda crear en el futuro. Inciso B. Con respecto a la formación y a los analistas de control, digamos los analistas que analizaban, ajá, eran como maestros en psicoanálisis, pero maestros prácticos, ajá, y la uniformidad de la teoría que estos transmiten. Inciso C. Con respecto a las relaciones y actividades que deben ser desarrolladas por el instituto y la sociedad, por un lado, y con respecto al público, por otro, es decir, a la esfera del trabajo publicitario, de la prensa, conferencias públicas y grupos de estudio, admisión a a las reuniones de la sociedad, etcétera. Ahí finaliza la resolución E. Resolución F, propuesta por el doctor John Rickman, secundada o apoyada por la doctora Paul Hyman o Heyman. Ajá, la estoy leyendo Heimann. Hyman o Heyman, ajá, como quiera que se pronuncie. Este no tiene inciso, simplemente dice resolución F que tras una reconsideración de la política de la sociedad en su relación con los organismos científicos y con el público, parece conveniente que se nombre un comité y un secretario para organizar la coordinación de los asuntos externos. Era toda. Resolución G por la doctora Melita Schmeideberg, la hija de Melanie Klein. Ajá. Schmeideberg era el nombre de casada, de Melita Klein, digámoslo así. Resolución G, número uno, que antes de realizar ninguna consideración acerca de las resoluciones relacionadas con la constitución de la sociedad, se discuta. Inciso A. Considerar si el hecho de estar en análisis o en análisis de control interfiere o no con la necesidad, con la necesaria independencia intelectual de los gerentes y de los analistas didactas. Inciso B. Si los métodos existentes de formación, oficiales o y no oficiales, crean o no una dependencia excesiva y una intimidación, además de, entre comillas, camarillas. Uf, qué fuerte y que, por lo tanto, llevan a un uso tendencioso de los cargos administrativos y de enseñanza en la sociedad. ¡Oh, qué fuerte! Y esto por la hija de Melanie Klein. Número 2, que se registre una protesta formal contra los métodos de discusión no parlamentarios empleados por ciertos miembros en la reunión del 17 de diciembre de 1941, donde hubo insultos. Ajá. Y que se pida al presidente que ejerza sus poderes. ¡Oh, oh, 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 oh! Sanciones y expulsiones pedía Melita Klein o Melita Smithberg. Fuerte. Es decir, Ernest Jones, no te hagas tonto, le dijo. Fuerte. ¿Y qué carácter de Melita? Dice el texto, resolución H por el señor Walter Schmidberg, que antes de realizar ninguna consideración acerca de las resoluciones relacionadas con la gerencia y con las actividades de la sociedad, inciso A, se reafirme que el objetivo de la sociedad es fomentar el psicoanálisis freudiano. ¡Oh! ¡Qué cosas! Así está escrito, freudiano. Es decir, Melanie Klein, tú no hacías psicoanálisis, al menos no psicoanálisis freudiano. Ajá.
Inciso B, que la asamblea discuta el método de tratar las desviaciones de los principios fundamentales del psicoanálisis freudiano. Aquí, queridas, queridos, debo señalar que estoy de acuerdo, tanto con Melita Klein como con su esposo y otros miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Al menos de acuerdo a mi experiencia con el estudio de Freud y de Melanie Klein, la ética de Melanie Klein, el objetivo, la meta que buscaba Melanie Klein, se aproximaba más a lo que entendemos hoy con la política fallida de salud mental. Freud no fue un teórico de la salud mental. El objetivo del psicoanálisis no era necesariamente eliminar los síntomas, sino acercarse justamente a la condición de poder que el sujeto humano funda a través del síntoma, pero no para solucionarla, no para decir síntoma malo, persona mala, sino para decir, ahí está tu poder, ahí está tu dignidad, ahí está tu capacidad, tus herramientas. Si quieres usarlas así, eres libre. Si quieres usarlas de otra manera, continuemos hablando. Por ejemplo, ¿no? Melanie Klein borra todo eso y básicamente el último texto que leí me desesperó. Fue así como, esto no es psicoanálisis, esto es un evangelio. Básicamente, Melanie Klein decía, yo, Melanie Klein, te voy a salvar de todos tus pecados, digo, de tus síntomas, porque síntoma malo, ¿eh? Malo, 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 mala persona. No seas malo, sé como yo, Melanie Klein. Ajá, estoy siendo exagerado, pero el texto, el último que leí de Melanie Klein, y voy a acabar todas las obras completas de Melanie Klein, pero el último texto que leí me dolió mucho, mucho, mucho como psicoanalista. Es así como, ¿qué está haciendo esta con Freud? ¿Qué está haciendo esta con la ciencia? ¿Qué está haciendo Melanie Klein con la dignidad humana? ¿En qué momento la dignidad humana tuvo el nombre Melanie Klein? Como para decir, todos tenemos que ser, hacer y pensar como Melanie Klein. No. Definitivamente no. El psicoanálisis no es un yo te voy a controlar, sino es tu vida es tu responsabilidad. Pero regresamos al texto que estamos viendo justamente un grupo no dividido, en guerra, ajá, enfrentando la Segunda Guerra Mundial y en guerra entre ellos. Dice el texto, entonces, repito las solicitudes de Walter Schmiedeberg, el esposo de la hija de Melanie Klein. Inciso A, que se reafirme el objeto de la sociedad, que se reafirme que el objetivo de la Sociedad Psicoanalítica Británica es fomentar el psicoanálisis freudiano. Inciso B, que la Asamblea discuta el método de tratar las desviaciones de los principios fundamentales del psicoanálisis freudiano. Inciso C, debería estipularse que la enseñanza de los candidatos y la instrucción del público no médico, bajo los auspicios del instituto, esté de acuerdo con los principios de psicoanálisis freudiano, que los miembros que impartan conferencias públicas de forma oficial o no oficial dejen claro que los temas sobre los que la sociedad psicoanalítica no ha llegado a ninguna conclusión son temas de controversia y no forman parte de la teoría aceptada del psicoanálisis freudiano. Inciso D. Que aquellas personas responsables de las publicaciones en nombre del instituto o de la sociedad deberían rechazar aquellos manuscritos cuyos contenidos contradigan en cualquier aspecto fundamental al psicoanálisis freudiano, así como verificar que en el caso de que se expresan puntos de vista controvertidos en cualquier publicación, este hecho fuera mencionado expresamente por el autor, el editor o ambos. Algo que justamente yo no localicé en los textos de Melanie Klein es qué quería hacer Melanie Klein con el psicoanálisis. Cómo interpretaba justamente lo que entendía Freud en alemán como la ciencia natural. ¿Mm?
Esto en Melanie Klein brilla por su ausencia de manera increíble, ¿eh? De manera fortísima. Es como si Freud hubiera simplemente aparecido y desaparecido y no dijo nada, y Melanie Klein usa palabras que decía Freud y de repente se dice psicoanalista. Melanie Klein. Ajá. La comparé en el video pasado con Carl Gustav Jung, que Jung, de hecho, hizo contribuciones fuertes, digamos, contundentes al psicoanálisis durante un tiempo, Carl Gustav Jung, pero llega un momento en el que Jung se desvía y más bien tiende al esoterismo, tiende, digamos, a un desarrollo religioso, no científico. Ajá. Ahorita regresamos a las resoluciones que al menos voy a leer otros 20 minutos. Y miren, yo creo que terminaremos en unos 15 porque faltan nada más dos resoluciones más. A ver, dice resolución J del doctor Adrian Stephen, que es conveniente que las reglas de la sociedad se alteren de tal forma que la continua reelección a un cargo que no sea el de tesorero honorario sea imposible. Es todo. Ajá. Resolución K, propuesta por el doctor Donald Winnicott, secundada o apoyada por la señora Melanie Klein. Que recordemos, Melanie Klein, a pesar de que la Sociedad Psicoanalítica Británica, impulsada por la política de Ernest Jones, admitía principalmente médicos y o bien cuando entraban les pedían fórmate en medicina. Es una cuestión más bien administrativa, conveniente, digamos, para la Sociedad Psicoanalítica Británica en esos tiempos. Ajá. Tenían presión política por parte de grupos de doctores afuera de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ajá. Pero Melanie Klein no estudió medicina. Ajá. Dice el texto que esta sociedad debería reafirmar sus objetivos tal y como se establecieron en el Estatuto 3 de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Los votos, esto está en mayúsculas, los votos acerca de estas resoluciones se pueden enviar por correo antes del día de la Asamblea Extraordinaria, adjuntando las papeletas de votación apropiadas. Los miembros que asistan a la Asamblea deberán traer consigo sus papeletas porque no se pueden proporcionar copias de estas debido a la escasez de papel. Tiempos de guerra, y yo pensé que esto continuaba la resolución K por Winnicott o Winnicott y Melanie Klein, pero no, simplemente dicen, eh, apelamos al Estatuto 3 de la Sociedad, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que ya lo leímos anteriormente en este mismo video. Permítame un segundo. Sí me gustaría recordar el Estatuto 3. Aquí está. Bueno, al menos el Estatuto 3 parcialmente. El apoyo mutuo de los miembros en todos sus intentos por adquirir y difundir el conocimiento psicoanalítico básico. Ajá. Me gustaría ver si puedo obtener esa, ¿cómo se dice? Ese, ese pedazo también de historia legal del psicoanálisis. La, los estatutos de la Asociación Psicoanalítica Internacional, justamente creada por Sigmund Freud y desarrollada después también de su muerte. Eh, Finaliza esta lección o esta lección, esta parte de las resoluciones de los, ¿cómo se dice? Las resoluciones para su discusión en la asamblea con el número 2. Ajá. Pero no entiendo. A ver, elección para que la señora, perdón, la señorita Elizabeth Schwartz o Schwartz sea admitida como miembro asociado, firmado por Silvia M. Payne, secretaria administrativa en funciones. Continúa el texto. Las resoluciones fueron clasificadas por el presidente de la siguiente manera. Inciso A. Resoluciones surgidas de las actas. Protestas sobre comportamientos. MSGD. Creo que estos son los nombres
de los miembros que protestaron justamente sobre el comportamiento de los asociados en esta reunión del 17 de diciembre de 1941. Inciso B. Resoluciones para no cambiar el reglamento hasta, número uno, que pueda reiniciarse la actividad normal. Aquí se dicen por sus siglas DC, GD, KF. Está contando, digamos, los votos, las soluciones, perdón, las resoluciones, las solicitudes de los miembros. Ajá. Número dos, después de la discusión de, número uno, métodos y objetivos científicos, solicitado por DC, diferencias científicas, solicitadas por BL, presentación del, entre comillas, psicoanálisis freudiano, solicitado por WS. Número 4, objetivos de la sociedad, solicitado por DWW, debe ser Donald Winnicott. Ajá. Número 5, análisis de los gerentes y de los analistas en función didáctica, solicitado por MS. Uy, me dio comezón. Mm, mm, mm. Número 6, ciertos supuestos efectos de los métodos de formación, solicitado por MS. Inciso C. Resoluciones para constituir un comité que analice las cuestiones relacionadas con, número uno, la ocupación de los cargos, número dos, diferencias de formación, número tres, asuntos relacionados con el público, solicitado por BL. Resoluciones que proponen cambios inmediatos en el reglamento. Número uno, este era el inciso D, perdón. Número uno, periodo de ocupación de los cargos de gobierno, solicitado por SI y también por AS. Eh, secretario de comité externo, solicitado por JR. Número tres, secretario externo en el consejo, solicitado por SI. Número cuatro, responsabilidad, solicitado también por SI. A ver, permítame un segundito. Llegamos a una parte del capítulo 2, nombrada como Actas de la Asamblea Extraordinaria celebrada el miércoles 25 de febrero de 1942 a la 1:30 de la tarde en el número 96 de Gloucester Place, Londres, W1. Yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos. El texto que sigue se extiende como por bastantes páginas, ahorita que lo estoy viendo. Está comenzando en la página 62, ya llegué a la 75 y continúa. Caray, yo creo que, y es un texto no como el que acabo de leer, no son, digamos, como, oh, esto se ve bueno. ¿Por qué? Porque el texto comienza, digamos, con párrafos bastante grandes. Ajá. Pero los párrafos tienen nombres. Entonces, se va a poner buena la controversia en el siguiente video y es digamos, una porción del capítulo 2 bastante extensa. Empieza en la 62 y finaliza en la 86, tomando en consideración que hay notas a pie de página. Ajá. Se va a poner bueno la discusión, el pleito entre psicoanalistas el próximo jueves, queridas y queridos, pero ya nos han puesto en contexto, ya nos han dicho qué es lo que estaba ocurriendo y no recordaba yo esa referencia a la reunión del 17 de diciembre de 1941, donde insultos entre psicoanalistas. Ajá. Queridas, queridos, nos vemos el próximo jueves para saber más del chisme. Controversias Ana Freud, Melanie Klein. Nos vemos el resto de la semana con otros estudios. Bye.